Un viaje excitante por el secreto mundo de nuestros instintos. Una aventura por los temas del sexo y el amor. ¿Qué tan diferentes somos a los animales? ¿Cómo la tecnología ha ido cambiando las leyes de la selección natural? ¿Cómo hombres y mujeres eligen hoy a sus parejas? Seguimos la ruta de Darwin por Valparaíso y la zona central y develamos estos misterios. Estimado Henslow, llegamos aquí anteayer. Las vistas de las montañas distantes son de lo más sublime y el clima delicioso. Después de nuestro largo crucero por los sombríos y pantanosos climas del sur, respirar un aire claro y seco y sentir directamente la cálida luz del sol y comer buena carne de res asada debe ser el sumum bonum de la vida humana. Haber soportado Tierra del Fuego y no ver el Pacífico habría sido indecente. Tal como están las cosas en la actualidad, son perfectas. En Valparaíso fue donde Darwin inició su recorrido por la zona central y realizó una vida social como nunca antes en su viaje. Aquí, el joven inglés pudo advertir que muchas de las conductas propias de los animales se replicaban en los seres humanos. En este capítulo revisaremos la importancia de la selección natural, el mecanismo a través del cual los ejemplares mejor adaptados al medio logran sobrevivir y reproducirse. Desde que Darwin visitó por primera vez Valparaíso, la ciudad ha debido cambiar su rostro debido a incendios y a terremotos. Sin embargo, su esencia sigue intacta. Y para los marineros, la joya del Pacífico continúa siendo la tierra del sexo y del amor. Nadie puede dudar que Darwin conoció el amor. En una de las reflexiones de su diario apuntaba: ¿qué pasa por la mente de un hombre cuando dice que está enamorado? Ningún comportamiento humano afecta de manera más obvia la transmisión de genes que el sexo, por lo que ninguna parte de nuestra psicología es mejor candidato para explicaciones evolutivas que los estados mentales que conducen al sexo. Deseo crudo, ensoñaciones infatuosas, sentimientos oscuros, fuerzas básicas con las que habitantes de los más distintos lugares del planeta crecen a la adultez. No hay muchos datos respecto de la vida sentimental de Darwin durante su travesía en el Beagle. Salvo algunas referencias a reuniones sociales con chicas de la sociedad en la región central de Chile, no hay mucho más. Él mantenía una relación con una muchacha de su Inglaterra natal, de una granja cercana, la intensa y coqueta Fanny Owen. En los primeros meses de su viaje, mantuvo una intensa correspondencia con ella. Sin embargo, a medida que su trabajo cobró intensidad, la frecuencia de las cartas disminuyó. Y poco antes de llegar a Valparaíso, se enteró que ella se había casado. El arduo trabajo intelectual que sostuvo Darwin durante el viaje en el Beagle, prolongados periodos de reflexión, largas cartas argumentando sus ideas,
fueron haciendo que su parte racional cobrara cada vez más importancia en su vida, incluso en los aspectos sentimentales. Prueba de ello es su forma de elegir pareja, sopesando ventajas y desventajas. Casarse. Niños. Compañía constante. Objeto para jugar y querer. Mejor que un perro, de todas maneras. Hogar. Alguien que se ocupa de la casa. Música. Cotorreo de una mujer, bueno para la salud. Pero una terrible pérdida de tiempo. Imposibilidad de leer en las tardes. Menos dinero para comprar libros. No casarse. Libertad para ir donde uno quiera. Conversación con hombres inteligentes en el club. No verse forzado a visitar parientes. Pero, Dios mío, es intolerable pensarse como una abeja solo dedicado a trabajar y trabajar. No, ese esquema no va a servir. Imaginarme sentado en una casa solo, en la sucia ciudad de Londres. Esa historia siempre me ha resonado y he aprendido una lección de ella. Cuando él estaba decidiendo casarse, hizo una lista a favor, en contra, y dibujó una línea en el centro de la página. Era un científico natural, un racionalista espléndido, como si eso pudiese ayudar. Es decir, evidentemente la decisión está ya codificada en lo que eliges poner en las columnas. Si te fijas, la columna a favor de Emma es más larga que la columna en contra. Es interesante que Darwin haya previsto la comodidad y la compañía en su vejez. No estaba pensando como un joven que necesitara esparcir sus genes. A pesar que Darwin fue muy racional para elegir pareja, le dio mucha importancia al cortejo, ese ritual en que los individuos exhiben sus características para elegirse mutuamente. En las especies que se reproducen sexualmente, el cortejo es fundamental para que opere el mecanismo de selección natural. Darwin resumió así en qué consiste ese mecanismo. Existen organismos que se reproducen y la descendencia hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Y aquellos miembros con características mejor adaptadas tendrán mucho más probabilidades de sobrevivir. Darwin se dio cuenta que los machos y hembras tienen disposiciones genéticas distintas para aproximarse al cortejo. Mientras los machos exhiben sus características ante las hembras para impresionarlas, estas más bien pasivamente eligen con cuidado cuál es su mejor opción. Por eso, los machos compiten por exhibir entre los ciervos sus cuernos ornamentados, o los filosos colmillos de los chimpancés, o el frondoso plumaje de los pavos reales. Y aquellos individuos que no poseen esas características tan fuertemente desplegadas tienden a no ser elegidos y la selección natural se encargará de hacerlos desaparecer. Durante el cortejo, la hembra, salvo muy raras excepciones, es menos impulsiva que el macho. Tiene una actitud cohibida y muy a menudo la podemos ver jugando a escapar de él por largo tiempo. La selección natural, en cambio, ha desarrollado en el macho un deseo agresivo e inmediato que lo lleva a aparearse con tantas hembras como pueda. Generalmente los machos más vigorosos
o aquellos que están mejor preparados para ocupar sus puestos en la naturaleza dejarán una mayor descendencia. Pero en muchos casos, la victoria depende no tanto de su vigor general, como de la posibilidad de poseer tantas hembras como le sea posible. Durante el cortejo, cada uno de los sexos puede evaluar las características del otro individuo. Los machos de muchas especies han desarrollado a lo largo de la evolución características morfológicas y de comportamiento que son rasgos importantes en la competición entre ellos, pero además adoptan posturas o realizan comportamientos que realzan dichos rasgos y que se conocen con el nombre de exhibiciones para atraer a la hembra. Yo creo que lo que sucede es que hombre y mujer se mueven de manera distinta. Por ejemplo, en nuestra historia evolutiva, nosotros provenimos de algún linaje de primates bípedos, Australopithecus o alguna otra forma de primates bípedos, si no queremos decir que fueron los Australopithecus mismos, en los cuales había ciertos modos de vivir que ya estaban establecidos en la historia. Pero ciertamente en la historia humana esas diferencias no son las más importantes, las diferencias aparecen en lo que tiene que ver con la sexualidad y con los modos de moverse de hombres y mujeres, en particular cuando hay embarazo. En su paso por las haciendas de la zona central, en Quintero, Quillota o San Fernando, más de una vez le ha tocado a Darwin observar a hombres que se comportaban como el pavo real que exhibe su plumaje, o como el ciervo que luce su ornamenta, usándolas como armas de seducción. Allá va, 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 allá va. Caramba, debajo, debajo. Darwin apuntó en su diario lo mucho que le gustaba la vida al aire libre. Quedó maravillado con su recorrido por el valle de Quillota, con las minas de cobre de Jawel, con las fuentes termales en Cauquenes, con el charqui y los mates que cebaba de noche. También con las fiestas y la música de los campesinos, un detalle que retomaría a la hora de escribir sobre el cortejo. Las notas musicales y el ritmo fueron primero adquiridos por los progenitores humanos machos o hembras para atraer al sexo opuesto. Por eso las notas musicales se han asociado fuertemente con algunas de las pasiones más fuertes que un animal es capaz de sentir, y son, en consecuencia, usadas instintivamente. Vale la pena preguntarse si las conductas que exhiben los animales durante el cortejo se replican en hombres y mujeres hoy en día. Viajamos a Estados Unidos e Inglaterra para conversar sobre este punto con destacados darwinistas. No hay duda que los humanos tienen cerebros suficientemente grandes y mentes suficientemente independientes como para superar sus instintos y para decidir ignorar el impulso o el ímpetu de, por ejemplo, reproducirse. Es perfectamente posible que alguien decida no tener hijos, y esto ocurre. Pero cabe destacar que algunos instintos animales aún motivan gran parte de lo que hacemos. Tendemos a que nos guste tener niños y tendemos a que nos guste tratarlos bien. Existen antiguos instintos biológicos que siempre han estado, desde que éramos, por ejemplo, roedores y reptiles. Tendemos a buscar estatus, tendemos a evadir el dolor. Donde uno mire en la vida, hay instintos evolucionados afectando nuestro comportamiento junto con decisiones conscientes. Para comenzar, no creo que exista un instinto sexual o de otro tipo que sea siempre total y universal para todos.
Todo está fuertemente mediado por la cultura. Somos un mono muy astuto. Hoy podemos separar la recompensa, el placer del sexo, del tener hijos. Por tanto, parecería natural que el próximo paso sea tener solamente sexo algunas veces sin tener hijos todo el tiempo. Porque la intimidad sexual es placentera, es rica, genera bienestar psíquico, bienestar fisiológico. Entonces la hembra se transforma en un núcleo atractivo en la constitución de la familia original. Y resulta que los machos empiezan a moverse permanentemente en torno a ciertas hembras, una hembra, no sé, dos hembras, depende cómo haya sido, no tengo la menor idea. Y se constituye la familia ancestral humana. Pero esa expansión de la sexualidad, de la intimidad sexual de la hembra, implica placer, implica el sentirse bien con el otro, la otra, el querer estar juntos. Y la emoción que constituye eso es el amar, es el conducirse de modo que el otro surja ahí con uno en el bienestar, porque uno quiere estar con él o con ella. ¿Ah? Y ese es el núcleo de la familia. Por razones biológicas, tú no esperas que el macho y la hembra de la mayoría de las especies sean idénticos. Se encuentran muy pocas diferencias en el 100% de los hombres versus 0% mujeres o viceversa. Hay una enorme convergencia en alguna característica en donde los hombres en promedio son más extremistas que las mujeres. Hay algunas mujeres que son más extremistas que muchos hombres y viceversa. Así como la altura, en promedio los hombres son más altos que las mujeres, pero hay muchas mujeres que son más altas que muchos hombres. Esto es válido también para las diferencias emocionales y cognitivas, estableciendo por qué tenemos que tratar a la gente como individuos. Creo que al igual que los animales, en lo más profundo nuestra preocupación vital es la reproducción. Y si no fuera así, no estaríamos acá. Somos hijos de quienes lograron reproducirse más que su competencia hace miles y millones de años. Por tanto, es algo que se encuentra en nuestro ser más profundo. Desde luego, la forma que asume no es como la sexualidad de los animales. En algunos sentidos, la hemos sublimado o reorientado. Puede decirse metafóricamente que la selección natural está haciendo diariamente y hasta por horas en todo el mundo el escrutinio de las variaciones más pequeñas, desechando las que son malas, conservando y acumulando las que son buenas, trabajando insensible y silenciosamente donde y cuando se presenta una oportunidad en el mejoramiento de todo ser orgánico. La selección que está tratando de hacer el hombre, de elegir ciertas características, y que eso de alguna manera es entender muy parcialmente la historia. La historia es mucho más compleja que elegir solamente una característica. La selección natural de alguna manera actúa con el pool de genes y de características que tiene en ese momento. El cómo se llegó a ese pool de genes y características ha sido bajo circunstancias que muchas veces es al azar, es decir, qué pasó en un momento, qué pasó en otro momento. Elegir una característica que en estos minutos creemos que es importante para que el organismo, el humano, esté más
adaptado a ese ambiente, no necesariamente quiere decir que eso le va a permitir que en el proceso de la selección natural siga siendo el mejor adaptado para seguir evolucionando. En un estudio aparecido en la revista Evolución y Comportamiento Humano, realizado en un club de stripticeras, se mostró que estas, cuando están ovulando, reciben propinas que son en promedio el doble de aquellas que están menstruando. Y aquellas que no están ni ovulando ni menstruando reciben propinas que están en un valor intermedio. Más aún, aquellas stripticeras que están ovulando, es decir, que están fértiles, reciben mayor atención de los varones y muestran estos un mayor celo respecto de otros varones que se quieran acercar a ellas. Todo esto está relacionado con el ciclo reproductivo de la mujer y su sistema hormonal, que las lleva a expeler sustancias químicas que son captadas inconscientemente por el sistema olfativo de los varones que reaccionan frente a eso. Nuestro comportamiento sigue siendo bastante instintivo, a pesar de lo aparentemente civilizadas que toman las formas de nuestra vida contemporánea. Es muy interesante que los hombres puedan percibir esas señales respecto de la etapa del ciclo menstrual de una mujer. Lo interesante es que lo hacen de manera totalmente inconsciente. No se dan cuenta que le están dando más dinero en esos momentos y las mujeres no se dan cuenta que están emitiendo estas señales tampoco. La selección natural ha hecho todo eso sin que esto llegue a nuestro consciente, a pesar que seguramente ha estado ocurriendo entre los sexos por un par de millones de años. Creo que la evidencia que los hombres le den una mejor propina a la mujer que está ovulando es muy fácil de explicar. Ella bailará mejor, estará más animada, será más seductora con el hombre y desde luego él la recompensará. Es lo mismo que usted le dé más dinero a un músico callejero en el metro porque toca mejor que el del lado. Si uno mira la sexualidad humana, uno ve que hombres y mujeres